Buenos días, mi nombre es Michel David, yo soy cirujano cardiovascular del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital Alemán. El tema que se me ha asignado es el abordaje quirúrgico convencional del aneurisma de aorta abdominal. Vamos a presentar un caso clínico que ilustra un poco la clase. Se presenta una guardia de emergencias, un paciente varón de 76 años, consulta por dolor abdominal punzante que se localiza en la región lumbar izquierda, que inició súbitamente y fue de intensidad creciente. Se asocia a una intensa diaforesis y un episodio que relata a el familiar de pérdida de conocimiento de aproximadamente 3 minutos. El paciente refiere como antecedentes hipertensión arterial y fibrosis pulmonar con tratamiento adecuado para esos cuadros. No refiere episodio de actividad física previo al dolor ni consumo de alcohol, tabaco o drogas. Cuando uno realiza el examen físico, presenta un mal estado general, el paciente está consciente y orientado, presenta facies de dolor y una franca palidez cutáneo-mucosa. Sus signos vitales son 60 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una tensión arterial de 120-80, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una temperatura de 36 grados centígrados. Al examen del abdomen presenta dolor a la palpación profunda a nivel del flanco izquierdo, con ruidos hidroaéreos positivos y puño percusión lumbar izquierda positiva. El examen de laboratorio muestra como dato llamativo un hematocrito del 35%, el resto de los valores se encuentran en los parámetros normales. El diagnóstico presuntivo a este nivel es un dolor abdominal de inicio súbito de origen desconocido. Uno puede inclinarse a un cólico abdominal, cólico intestinal o cólico renal. Entonces se realizan los estudios complementarios para afinar el diagnóstico. La radiografía de abdomen no es de mucha ayuda, se observa un importante meteorismo intestinal con gran cantidad de asas dilatadas de intestino y no se observa mucho más. La ecografía abdominal muestra un aneurisma de aorta con su pared calcificada y un diámetro de 7 centímetros. Ante este hallazgo se decide progresar el estudio a una tomografía o angiotomografía de abdomen. La angiotomografía de abdomen identifica un aneurisma de aorta abdominal de 11 centímetros de longitud que se inicia justo debajo de las arterias renales y se extiende hasta la bifurcación ilíaca, invadiendo dicha bifurcación y dilatando también las arterias ilíacas. En el borde izquierdo de dicho aneurisma se observa una falta de definición de la pared aórtica con un gran hematoma que se extiende hacia el retroperitoneo, invade el retroperitoneo, produce el borramiento de la imagen del psoas izquierdo y desplaza al riñón izquierdo. El diagnóstico de un aneurisma complicado o un aneurisma de abdomen, un aneurisma abdominal roto, es mandatorio en este caso y el tratamiento es quirúrgico de emergencia. Vamos a interiorizarnos un poco entonces en la definición de un aneurisma de aorta abdominal. Se define como una dilatación permanente y localizada de una arteria que aumenta un 50% el diámetro, es decir, 1.5 veces el diámetro normal de la arteria comparado con el diámetro normal para el sexo y la edad del paciente. La aorta abdominal normal aproximadamente en hombres de entre 14 y los 21 milímetros y en mujeres es entre los 12 y 19 milímetros. El diámetro de la aorta aumenta con el sexo masculino, con la edad y con la superficie corporal. Se considera que una aorta abdominal mayor a 3 centímetros es una aorta aneurismática o dilatada. El 75% de los aneurismas ateroscleróticos se localiza en la porción distal de la aorta por debajo de las arterias renales. Suelen ser asintomáticos por mucho tiempo y se diagnostican en forma casual durante una exploración ecográfica o tomográfica por otra causa. Los aneurismas de aorta son una causa común de muerte y la mortalidad operatoria electiva es menor al 5%. Los factores más importantes que aumentan el riesgo de ruptura son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tabaquismo. El aneurisma roto se asocia a un alto índice de mortalidad y es responsable
del 1 al 2% de las muertes en pacientes mayores de 65 años en Occidente. Diferentes estudios han demostrado que la detección precoz de un aneurisma se asocia a una menor incidencia de ruptura. Por lo tanto, el esfuerzo debe estar centrado en las medidas que permitan un diagnóstico precoz y un tratamiento electivo. Ante un cuadro que no presenta síntomas hasta que se complica, es muy importante los programas de screening poblacional en pacientes hombres entre 65 y 75 años. Realizar un seguimiento periódico de los pacientes que tienen un aneurisma entre los 30 y los 54 milímetros de diámetro. La ecografía es el método diagnóstico de elección para los programas de screening. El seguimiento de los aneurismas de aorta debe hacerse cada 2 años en los aneurismas menores a 40 milímetros, cada año en los menores entre los 40 y los 49 milímetros y cada 6 meses entre los 50 y los 54 milímetros. Entre los factores de riesgo del aneurisma de aorta abdominal es muy importante la aterosclerosis. Hay una relación etiopatogénica entre el aneurisma de aorta y la aterosclerosis. Se asocian también la hipertensión arterial y la enfermedad del tejido conectivo. El tabaquismo es el principal factor de crecimiento de estos aneurismas. Hay una relación directa entre los años de tabaquismo y el crecimiento del aneurisma. Hay una importante relación heredofamiliar, sobre todo en familiares de primer grado, con una relación de 6:1. Los aneurismas de aorta tienen un riesgo de ruptura sin tratamiento que escala en forma exponencial de acuerdo al tamaño del aneurisma. Entre los 5 centímetros en adelante, la curva del riesgo de ruptura aumenta en forma exponencial. La mortalidad asociada a la ruptura del aneurisma de aorta alcanza el 70 a 77% de los casos. Más del 50% fallecen antes de llegar al hospital y la mortalidad operatoria es alta, entre el 35 y el 70%. También es alta la morbilidad operatoria. La muerte por una ruptura del aneurisma de aorta abdominal es del 9,5% en los menores de 4 centímetros, asciende al 25% entre los 4 y los 7 centímetros, al 45% más allá de los 7 centímetros y es prohibitiva más allá de los 10 centímetros. El punto de alarma. Todo diámetro de aneurisma mayor a 5,5 centímetros es un indicador de alarma, pero también lo es la velocidad de crecimiento. Cuando un aneurisma crece más de medio centímetro en 6 meses, es indicador de cirugía. El nivel de recomendación es fuerte y la evidencia es alta. Todo aneurisma tiene un perfil trifásico de crecimiento. Tiene una fase inicial de crecimiento y una fase larga de reposo que uno no lo puede definir de cuánto tiempo es. Finalmente, una fase de aceleración que lo lleva a la ruptura. El aneurisma de aorta abdominal, como dijimos ya antes, es asintomático en la mayoría de los casos. Puede dar algias difusas, inconstantes, o hacerse sintomático cuando crecen en forma voluminosa y producen compresiones de órganos vecinos o incluso ya deformación del abdomen del paciente. El diagnóstico es eminentemente clínico. Estos aneurismas pueden ser sintomáticos porque se rompen, porque crecen y comprimen estructuras vecinas, más raramente por embolizaciones periféricas y por disección o trombosis. Es muy importante que el diagnóstico se haga en base a la historia clínica del paciente, a la valoración de los factores de riesgos y a los estudios por imágenes. En cuanto a los métodos diagnósticos para diagnosticar el aneurisma de aorta abdominal, la ecografía y la tomografía se llevan la mayor importancia. La ecografía es el mejor método de screening, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para la detección del aneurisma de aorta abdominal. La tomografía también tiene una excelente sensibilidad y especificidad, pero además es el estudio que mejor describe las características del aneurisma y su relación con los órganos vecinos. La angioresonancia, más costosa, también tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, requiere de más tiempo. La arteriografía no se utiliza para diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal. La arteriografía es un luminograma, solo muestra la luz de la arteria y no muestra la pared ni el trombo mural,
no suele verse adecuadamente un aneurisma por medio de una arteriografía. Entonces, en una radiografía simple es muy difícil ver o identificar el aneurisma, salvo porque sus paredes pueden estar calcificadas y eso puede hacer que la veamos en la radiografía simple. En la ecografía abdominal se ve la aorta, se ve la pared calcificada y el trombo mural. El trombo mural es definitorio de la existencia de un aneurisma. Toda arteria, cuando se dilata, genera un flujo turbulento en la zona de dilatación que lleva a la formación de trombo. La presencia del trombo mural no es indicador de complicación, simplemente es definitorio de la existencia de un aneurisma. Y por supuesto la tomografía, que nos permite no solamente ver el aneurisma, ver las características de sus paredes, medir sus diámetros, medir su extensión y medir sus relaciones con los órganos vecinos. ¿Qué diámetro le pedimos nosotros al método para poder definir un aneurisma? Bueno, que nos define el diámetro antero-posterior y transversal, desde dónde a dónde se extiende el aneurisma, qué relación tiene con las venas renales, eso es lo que se va a definir como el cuello proximal del aneurisma, qué compromiso tiene con las arterias ilíacas primitivas, internas o externas, es el cuello distal del aneurisma, y qué relación tiene con las estructuras vecinas. La ecografía abdominal es útil para diagnóstico inicial, para screening y para seguimiento del aneurisma. La angiotomografía computada es de elección para la decisión y el planeamiento del tratamiento. La arteriografía, como dijimos, no está recomendada en la etapa diagnóstica. La angioresonancia magnética es un procedimiento alternativo de no ser posible la realización de una prótesis. Definido el aneurisma, definida su indicación quirúrgica, tenemos dos alternativas terapéuticas. La cirugía convencional, cuyo objetivo es el reemplazo de la porción de aorta dilatada, o la cirugía endovascular, cuyo objetivo es la exclusión del aneurisma mediante una endoprótesis forrada. Nosotros vamos a hablar en la clase de hoy de la cirugía convencional. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía convencional? Al reemplazar totalmente la aorta por una prótesis, no tiene riesgo de endofugas. Puede realizarse aún con cuellos cortos, arterias tortuosas, ilíacas tortuosas o distintas tortuosidades de la aorta. El resultado es estable en el tiempo y tiene un bajo riesgo de infección protésica y obviamente menores costos. ¿Cuáles son las desventajas de la cirugía convencional? El posoperatorio inmediato es más tórpido, suelen tener ilio posoperatorio, existe riesgo de lesión de otros órganos y existe riesgo de eventración o lesiones parietales. ¿Cómo hago yo la selección del tratamiento? Elijo la cirugía convencional para pacientes con larga expectativa de vida que no tengan otras comorbilidades, en aquellos pacientes que tienen una anatomía compleja para tratamiento endovascular y el aneurisma roto inestable, generalmente el tratamiento es la cirugía convencional. En cuanto a la cirugía endovascular, la selecciono para pacientes añosos, para pacientes con comorbilidades que tengan una anatomía adecuada para tratamiento endovascular. El aneurisma roto y contenido hemodinámicamente estable puede tener una chance de tratamiento endovascular si tenemos disponibles las prótesis en el momento del diagnóstico. El tratamiento endovascular de la aorta abdominal se asocia a una mortalidad precoz significativamente inferior a la reparación quirúrgica, pero este beneficio no persiste en el seguimiento a mediano y a largo plazo. La cirugía endovascular se asocia a una mayor tasa de reintervenciones sobre la aorta que la cirugía convencional. ¿Cuáles son los pasos de la cirugía convencional? Bien, tenemos que hacer una laparotomía, generalmente una laparotomía mediana, y realizar una exploración de la cavidad. Se realiza una evisceración del contenido intestinal con control de la temperatura de las vísceras. Se diseca el borde inferior del duodeno para abordar el retroperitoneo. En este punto se diseca el carrefour ilíaco, cuidando el origen de los uréteres. Se diseca el cuello proximal, cuidando el nacimiento de las arterias renales. Disección del cuello distal. Se realiza la heparinización del paciente y el clampeo aórtico.
Una vez logrado el clampeo aórtico, se abre el saco, se extrae completamente el trombo mural, se suturan las ramas parietales, se realiza la anastomosis proximal de la prótesis en el cuello proximal, se realiza la sutura distal, se cierra el saco al retroperitoneo y se finaliza la cirugía. Esta es la exposición que tenemos de la aorta. Acá vemos alojado en este campo húmedo con agua, con solución fisiológica tibia, el contenido intestinal. Acá tenemos localizado el cuello proximal, reparado y clampeado. Acá tenemos las dos arterias ilíacas reparadas y clampeadas, y tenemos nuestro aneurisma extendido en el retroperitoneo. El cuello proximal. La disección del cuello proximal debe ser cuidadosa y es muy importante identificar la vena renal izquierda que pasa por encima de la aorta y las dos arterias renales. Muchas veces, en algunos casos, es necesario, por la ausencia de un adecuado cuello proximal, ligar esta vena renal. Esto es posible gracias al drenaje venoso a través del lumbo renoácido del Eharts y el sistema ácigos. La aorta no se diseca en toda su circunferencia, se diseca se diseca la cara anterior y los bordes laterales y se clampea contra la columna vertebral para lograr el clampeo adecuado de la aorta. El reemplazo aórtico se realiza con un tubo de Dacron bifurcado que se puede anastomosar al cuello proximal y se anastomosa al cuello distal. Este es el resultado final de cómo queda un reemplazo aórtico por un aneurisma de aorta abdominal. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias asociadas al aneurisma de aorta abdominal? Las complicaciones más importantes son las complicaciones sistémicas y tienen que ver con las complicaciones cardíacas, el infarto, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, las pulmonares, el distrés, la neumonía, y las renales, con la insuficiencia renal aguda. Esto es muy importante estudiarlo en el preoperatorio de estos pacientes. Hacer un buen estudio funcional cardíaco con un test de esfuerzo o diapremio si es posible. Realizar un buen funcional respiratorio para saber cuál es el estado neumonológico de los pacientes y conocer perfectamente la función renal de estos pacientes. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer esto en forma programada, el hacer estos estudios previamente nos facilitan o nos disminuyen el riesgo de tener estas complicaciones sistémicas. Las complicaciones intestinales tienen que ver con el lío paralítico. La isquemia colónica es poco frecuente, gracias a Dios. Tiene que ver con la ligadura o el cierre de las dos hipogástricas en forma simultánea, dejando al colon izquierdo o al recto con una irrigación pobre debido a que la mesentérica inferior se liga durante la cirugía del aneurisma de aorta abdominal. Las complicaciones hematológicas tienen que ver con la coagulación intravascular diseminada. Esto tiene que ver con el sangrado quirúrgico y con el tiempo de exposición de la cirugía. Las complicaciones ureterales y las complicaciones sexuales. El aneurisma de aorta roto es una emergencia quirúrgica y tiene una alta mortalidad. Como dijimos, la mortalidad global es del 75 al 90%, tiene una mortalidad prehospitalaria calculada del 50%, una mortalidad prequirúrgica intrahospitalaria del 25% y una mortalidad perioperatoria que ha bajado del 20 al 10%. También tiene mortalidad postoperatoria. La incidencia ha sido estimada en 6 a 8 cada 100.000 habitantes, con un claro predominio de los hombres en una proporción 6 a 1 y la mayoría mayores de 65 años, más del 80%. Como dijimos, está asociado históricamente a un alto índice de mortalidad. La mortalidad no ha cambiado pese a los avances en el manejo quirúrgico, anestésicos y de cuidados intensivos. El diagnóstico puede ser difícil, porque la tríada clásica de hipotensión, dolor abdominal y anemia solo puede estar presente en la mitad de los casos.
Muchos pacientes están normotensos al momento del diagnóstico, como el paciente que presentamos, dificultando el diagnóstico. El diagnóstico se va a dar por el dolor abdominal o lumbar intenso, la masa abdominal palpable y la hipotensión arterial o el signo de shock hipovolémico. Ante la sospecha diagnóstica, que debe ser alta, realizar una tomografía de abdomen con contraste endovenoso. El aneurisma de aorta roto es una emergencia quirúrgica. Es importante hacer el diagnóstico precoz. Es importante realizar una reanimación e intervención rápida sobre el paciente. Tiene complicaciones asociadas que tienen que ver con el daño tisular y con el deterioro hemodinámico. Con el daño tisular van a entrar en juego la insuficiencia renal, la falla hepática, la isquemia mesentérica y el distrés respiratorio. Con el deterioro hemodinámico va a entrar en juego la hipotensión arterial, la anuria, la coagulopatía por consumo y el infarto de miocardio. Las complicaciones pueden ser intraoperatorias, relacionadas al shock hipovolémico o relacionadas a la técnica quirúrgica. Las intraoperatorias tienen que ver con las lesiones vasculares, ureterales o intestinales. Las relacionadas al shock hipovolémico son cardíacas, renales y respiratorias. Y las relacionadas a la técnica, la isquemia intestinal o de los miembros, el sangrado, la pancreatitis aguda y la isquemia medular. Aquí hemos terminado la clase de aneurisma de aorta abdominal, espero haberles sido de utilidad. Tienen allí mi email para consultarme por cualquier duda que pudiera surgir de la clase. Muchas gracias.